Comencem, doncs, la temporada amb un centre polític inesperat al tornar de vacances. Es diu Arenys de Munt. La consulta de diumenge és anècdota o té llarg recorregut? Pot oferir crèdit electoral o pot ser un parany perquè quedin atrapades algunes propostes i aspiracions patriòtiques? Ciutadans, bona nit, gràcies. Bueno, pues si queréis vosotros, ya que fuimos nosotros un poco los que hemos situado el punto del debate, no tanto en la legalidad del referéndum, puesto que conseguimos a través de nuestra exigencia la abogacía del Estado en que interviniese parando, impidiendo que el Ayuntamiento de Arenys convocase directamente el referéndum. Lo que realmente lamentamos es que nuevamente este debate vuelve a alejar y va a alejar el centro y el foco de la actividad política en los próximos meses. Y el foco de la interpretación política de los próximos meses va a alejarse de las necesidades de los ciudadanos. Porque nuevamente estamos discutiendo hoy, como primera noticia, un referéndum que fue declarado ilegal por la justicia española, que fue llevado a cabo por una entidad privada con el apoyo directo, claramente, del ayuntamiento, forzando y, en este caso, violentando la legalidad. Y a mí esto me recuerda un poco a aquello que escuchamos el otro día en la ofrenda floral a Rafael de Casanovas, donde sindicalistas de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT gritaban a los políticos menos banderas y más trabajo. Desgraciadamente tenemos que comentar esta situación que no es anecdótica. Es anecdótico puesto que no tiene ningún tipo de validez legal, pero no es anecdótico porque marca un punto de inflexión en lo político. Yo creo que a partir de ahora yo creo que todo el mundo se ha quitado las máscaras. Es decir, la intención y el programa político de Esquerra Republicana de Catalunya, como no puede ser de otra manera, es la independencia de Catalunya. ¿Te ha costat molt arribar a aquesta conclusió? No, que va, en absoluto. Lo que os ha costado a vosotros es entender que vivimos en un estado... anys que és així, no m'interrumpes, home, que després te molestes quan t'interrumpo jo a ti. No, molesto, no. Sí que te molestes, hombre. És un debat, això. Bueno, pues después interpelaré, no te preocupes. Lo que quiero decir es que ha quedado claro con la actitud de algunos partidos políticos, especialmente Esquerra Republicana de Catalunya y Convergencia, y digo Convergencia y no Unión, Convergencia, que se han situado fuera de lo que sería la defensa del Estado de Derecho. ¿Vale? Es decir, yo creo que estamos ante una situación que va a marcar un antes y un después, puesto que se anuncian numerosos referéndum o referenda para los próximos meses, algunos incluso haciéndolos coincidir con el día 6 de diciembre, el día de la Constitución, con lo que supone un verdadero reto al Estado de Derecho, un verdadero reto y una amenaza a la democracia. Porque cuando aquellos que ostentan las magistraturas públicas y ostentan la representación de los ciudadanos de un territorio vulneran la ley o la quieren vulnerar o no respetan las reglas de juego democrático, lo que están situándose es fuera del Estado de Derecho. Entonces, ciudadanos, como hizo en su momento el referéndum de Arenys, volveremos a situarnos en el espacio de defender el Estado de Derecho y exigir a los políticos y a la clase política y a todos los partidos políticos que respeten las leyes de juego, las reglas de juego, respeten las leyes y las hagan cumplir. Porque también hemos visto, y acabo y finalizo con esto, como el Conseller de Gobernación, que era el responsable político de impedir legalmente que se celebre un referéndum ilegal en Arenys, en función de sus atribuciones que el propio Estatuto de Autonomía le corresponde, no lo hizo. Y no lo hizo. No lo hizo porque se situó por encima de su obligación, que es defender la ley. Y se limitó a defender los intereses de su partido político frente al resto de el que ha fet és... D'acord, és que tampoc és la seva competència, no? Vull dir que el que està fent el conseller Ausàs en aquests moments és posar a la pràctica allò que des del seu departament ha impulsat, com és la llei de consultes, que ara està en tràmit parlamentari, com vostès saben, en tant que partit polític amb força parlamentària. Per tant, és absolutament coherent que un conseller que des de la seva conselleria i en el si del govern ha fet una llei de consultes popular, deixi que la ciutadania d'Arenys faci una consulta popular d'aquesta manera. Que si volem saber l'opinió del poble català, no s'ha de fer municipi a municipi. Aquesta és la posició que entenem que és la majoritària en aquest país. Escolti'm, i un altre element, el que estem parlant i del que estem parlant és una consulta promoguda per una organització, evidentment de caire independentista, que el que vol és la independència de Catalunya. I la consulta en si no donava altres opcions que jo crec que en aquest país són les majoritàries.
Nosaltres creiem que el dret a l'autodeterminació no vol dir exclusivament anem cap a l'exercici d'autodeterminació que reclamem pel poble de Catalunya no es pot fer petita consulta. Crec que amb el dret i amb la legalitat, i jo a diferència de vostès, jo les sentències, per exemple, les respecto, m'agradin o no. Vostè té por a la democràcia? Vostè vol donar lliçons de democràcia. Vostè d'Esquerra Republicana vol donar lliçons de democràcia. Vostè no en pot donar, sap per què no en pot donar? Perquè el seu partit no condemna el franquisme, per això no en pot donar, i jo sí. Aquesta és la diferència. Vostè no pot donar lliçons de democràcia perquè el seu partit no condemna el franquisme. La diferència, miri... I nosaltres sí, i condenem la violència. La diferència entre vostès i nosaltres és que vostès encara viuen amb el franquisme. Encara viuen amb el franquisme. Estamos diciendo que evidentemente lo sucedido en Arenys, por favor, lo sucedido en Arenys es una anécdota puesto que no tiene validez jurídica. Pero no lo es tal, puesto que marca un punto de inflexión. Es un camino, es el inicio de un camino. Bueno, es el inicio de un camino que marca, yo creo que un debate muy profundo y muy serio, que es el concepto de democracia. Usted tiene un concepto de democracia que es propio de los independentistas, pero que no es el que nosotros tenemos. La democracia es aceptar los procedimientos democráticos, es decir, y las instituciones, y la legalidad, porque si no, es un concepto vacío de contenido, absolutamente vacío. Lo que nos otorga el título de ciudadanos es aceptar la legalidad, jugar en un juego democrático, aceptar los procedimientos y respetarlos. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento? Que no, señor, el Ayuntamiento de Arenys incumple la ley de bases del régimen local y ustedes lo saben. Lo saben, porque incumple, porque los ayuntamientos pueden convocar referéndums de ámbito local. ¿Me dejas terminar? Por favor. De ámbito local. Oye, por favor, hubo un pleno del ayuntamiento. Oye, Jordi, no me dejáis terminar, porque yo he escuchado aquí inexactitudes varias y no he interpelado. Entonces, déjame acabar. El ayuntamiento de Arenys no convoca el referéndum. Perdona, el ayuntamiento de Arenys no tuvo el valor de continuar con lo que propuso en el Pleno y acabó utilizando a la asociación que impulsó el debate en el Ayuntamiento para evitar ser sancionados como corresponde por la ley. Es demás, fueron unos cobardes porque fueron incapaces de asumir su responsabilidad. Es una trampa legal. Es el patriotismo. Pues me dejas terminar, por favor. Está bien mentira. No, ¿cómo están diciendo? No, las mentiras las dices tú cuando dices que la democracia permite que todo el mundo que quiera pueda convocar lo que le dé la gana. Perdona, la democracia es aceptar los procedimientos y los ayuntamientos tienen unas potestades a la hora de convocar consultas. Las autonomías otras, es decir, ninguna, a no ser que vayáis a utilizar la ley de consultas populares para violentar la democracia, que es lo que queréis hacer. En definitiva, yo lo que quería era poner esto en el debate de que la democracia es aceptar los procedimientos. Aquellos que los incumplen y anuncian que los vulneran están fuera, porque tu presidente, el señor Puigcercós, ha anunciado que si el Tribunal Constitucional no sentencia en función de como vosotros entendéis que es correcto, va a convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y yo lo que quiero saber, y se lo voy a preguntar al señor Saúl, es si realmente el presidente Montilla, que es presidente de un gobierno, no es presidente de un tripartito. No. El señor Usàs es conseller del gobierno de la Generalitat. Y depende directamente del señor Montilla. Yo lo que quiero saber es, primero, si en los próximos convocatorios de referéndum que vayan a proclamar estos ayuntamientos de Esquerra, no sé si iniciativa, porque depende si son de iniciativa, a veces no, los de Unió a veces lo son, a veces no, pero es igual. Los ayuntamientos, en definitiva. Si cuando los convoquen, el señor Usàs va a ejercer de consejero de gobernación o no, o va a no aplicar la ley. Y después, si el presidente Montilla eso lo va a tolerar, y si después las amenazas del presidente, de uno de sus socios del gobierno, ¿qué opina el señor Montilla? Es decir, el señor Montilla, ¿qué hará? Si Esquerra Republicana dice que va a convocar un referéndum y como ha anunciado el señor Puigcercós que el problema de Ibarretxe es que siguió la ley. Es decir, ¿van a unilateralmente convocar un referéndum siguiendo la estela de Arenys y van a vulnerar la ley? Es decir, ¿se van a situar ustedes fuera de democracia? Me dirás, no. Bueno, lo comprobaremos. Porque decir no es muy sencillo. No. Decir no es muy sencillo. No, la pregunta es que el presidente Montilla se ha mantenido. Es que usted lo dice todo. No, claro, que me lo digo todo porque... Te hace la pregunta y la respuesta. Como el otro, te hace la pregunta y la respuesta. ¿Pots concretar la pregunta? Sí, concretar la pregunta es, el presidente Montilla va a ejercer de presidente y va a no obligar, sino instar al Consell de Governació a que cumpla la ley, o harà com tantes veces que és incomplir-la o vulnerar-la? Molt bé, senyor Moreno, ara sí, ho té clar. Jo crec que ara ja... El senyor Usàs... No ho té fàcil, No ho tinc fàcil. El que farà el senyor Usàs, doncs li haurà de preguntar al senyor Usàs, que com a conseller... Montilla és president del govern, que com a conseller farà el que cregui convenient, com a membre d'un partit farà el que cregui convenient. Només cal seguir el que ha dit el president de la Generalitat de Catalunya aquests últims dies. Vull dir, ni és el moment, ni toca, i jo crec que els socialistes independentistes... Si és legal. Independentistes... No, és legal. Nosaltres farem i promourem allò
que l'Estatut ens permeti fer. Ja està. No, escolta, Què és la llei? Deixi'm acabar. És que vostè li ha preguntat. Queremos saber, ¿no? Queremos saber si la ley de consultas populares va a ser utilizada para proclamar un referéndum de autodeterminación en Cataluña unilateralmente. El PSC ara mateix... No, és sí o no? No, el PSC ara mateix no està ni per la independència... Sí o no, por favor. Yo te pregunto, ¿se aprovechará la ley de consultas populares para amenazar y poder promover un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sí o no? Si usted quiere que yo tenga la bola y le diga... ¿Los socialistas están de acuerdo con eso? Déjeme acabar y se lo contestaré con un sí o con un no. Dime. Los socialistas no somos independentistas, por lo tanto no estamos por promover referéndums de la independencia. Somos catalanistas. Sí, se li ha escapat, son nacionalistas. Somos catalanistas. Y por lo tanto, lo que yo les quería decir en esta historia es que... No me has contestado, Bueno, yo creo que he dicho que no, ¿no? Jo crec que, escolti... No, és fàcil, sí o no? No, però ja he dit que no. Ni està a la nostra agenda política, ni ens preocupa aquest tema. El que no pot fer, senyor Raúl Moreno, és treure la bola del tripoli, perquè aquestes alçades... El que pot dir si s'aprofitarà la llei de consultes populars... Una part del debat. El comissari Joaquín Almunia deia ahir que la recessió espanyola no és tan profunda com la d'altres països, però serà més extensa de resolució en el temps. Com valoren un aspecte que ja vam deixar pendent? Perquè ja ha parlat abans. Sí, yo básicamente dos datos, una reflexión breve y una imagen. ¿No? Es decir, los datos. Claro que sí. Los datos. Datos principales. Y el principal. Estamos en un 20%, probablemente más de un 20% real. Porque hay mucho paro camuflado a través de los cursos. Es decir, estamos realmente en un 20%, cuando dice el ministro que no vamos a superarlo, ya lo hemos superado, seguramente, de hecho. Y eso es un dato preocupante, más que preocupante, es la realidad que viven nuestros ciudadanos y que vivimos en nuestro entorno próximo. Tenemos actualmente un 3,6% de déficit del PIB, vamos a llegar al 5% y probablemente al 10% de déficit. Eso es una situación prácticamente catastrófica. Y frente a eso, el gobierno lo que propone es aumentar los impuestos. ¿Qué impuestos va a aumentar? Está empezando a sonar alarmantemente el IVA, que es el impuesto que penaliza a todos por igual, de igual manera, y especialmente a las clases bajas. ¿Y por qué? Pues porque vivimos una situación que es paradójica, es decir, somos un país que dobla la tasa de desempleo respecto a la Unión Europea y que ese doblar la tasa de desempleo le impide salir de la crisis a la misma velocidad que el resto. ¿Por qué? Porque se consume menos. Porque tener el doble de población en desempleo significa una menor tasa de consumo. Y cuando hablamos aquí que lo importante es crear empleo, yo creo que la reflexión buena es que lo más importante hubiera sido no destruirlo, ¿verdad? Y eso hubiera sido una verdadera política económica para hacer frente a la crisis, evitar la destrucción del empleo. Ahora tenemos un trabajo titánico, que es recuperar las tasas de desempleo que teníamos hace 2 años. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho en este proceso lo suficiente como para evitar la destrucción de empleo? Primero, porque no se asumió con claridad la crisis, porque las medidas que se destinaron no fue para ayudar al tejido productivo, que se ha destruido a lo bestia. Lo tenemos que ver en nuestras ciudades, la cantidad de comercios cerrados, la cantidad de empresas pequeñas que han cerrado, la cantidad de autónomos que han tenido que abandonar su actividad. Esa destrucción va a costar muchísimo, porque se fundamenta en la confianza y en el consumo. Y volvemos al 20% de desempleo. Eso lo lastra. Entonces nos encontramos en una situación donde tenemos un déficit brutal porque las medidas económicas se han fundamentado en un aumento del gasto estratosférico y que en paralelo tenemos una tasa de desempleo brutal. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Pues ahora esperar que los demás salgan rápido de la crisis, esperar que el efecto bonanza nos llegue indirectamente, porque desde luego si estamos esperando que las medidas económicas del gobierno lo solucionen, vamos mal. Y finalizo. Ante esto, el gobierno, y esto aquí no perdamos la perspectiva, ha estado durante 2 años proponiendo medidas económicas y utilizando los presupuestos generales del Estado. Recordemos, el gobierno socialista está en minoría y ha recibido el apoyo de unos y de otros para sacar adelante tanto las medidas de los cheques bebés, las medidas de los 400 euros y unos presupuestos generales que tienen que ser la herramienta fundamental en la lucha contra la crisis económica. Y acabo con la imagen. Realmente la imagen de Pedro Solbes abandonando su acta de diputado para no tener que votar estos presupuestos generales del Estado por irreales y peligrosos, yo sinceramente como ciudadano es para echarse a temblar. A mí me gustaría que el Partido Socialista explicase cuál va a ser la orientación de estos presupuestos, si va a ser igual de irreal como la que planteó en los anteriores, con qué apoyos va a contar y cuáles son las medidas para recuperar el tejido productivo que ha destruido su inacción política, recuperar la confianza
de las pequeñas empresas y, sobre todo, intentar inyectar liquidez al sistema financiero, porque sin esa liquidez, sin mecanismos de financiación para las pequeñas y medianas empresas, la recuperación va a ser larga y muy dolorosa para los ciudadanos.